Bienvenidos, manitas. En el vídeo de hoy, pinzas para tender de distintos tamaños. Acompañadme, que empezamos. Os estaréis preguntando qué voy a hacer con todas estas pinzas. Son de distinto tamaño. En breve tenemos en la familia un gran evento. Mi madre va a cumplir 90 años y eso hay que celebrarlo. Y quiero decorar las mesas con fotografías familiares. Para sujetarlas, pinzas. Y como no quiero que sean así, sin más, pinzas de colores o de madera, quiero personalizarlas. Para ello, quiero sacarme un molde. Hace unas semanas os subí un vídeo enseñando las siliconas que acababan de lanzar Resin Pro, una nueva marca de esta web que se llama Silico Master. En la cajita de descripción os voy a dejar los enlaces. Y en esta ocasión voy a utilizar esta silicona, la Liquid Mold 20. En aquel vídeo yo os expliqué la diferencia más o menos que tenía cada una de las siliconas. Yo creo que esta se adapta bien al trabajo que quiero hacer hoy. Y voy a hacer una réplica de estas pinzas porque quiero personalizarlas. Lo primero que hay que hacer, yo voy a replicar madera. Es un material poroso. Estas que ya están pintadas no va a ser necesario, pero estas otras, que son de madera sin tratar, tienen el poro abierto y para después no tener problemas con la silicona, lo mejor es tapar el poro. Y yo lo voy a hacer con un barniz. Voy a escoger las pinzas que estén en mejor estado y barnizarlas. Mientras el barniz se seca, hay que preparar el encofrado que va a sujetar la silicona mientras endurece. Yo voy a utilizar cartón pluma. Una tira de 3 centímetros de ancho. Tenéis que aseguraros que la altura sea la suficiente para que cuando coloquemos la silicona no nos rebose. Y mi molde va a ser cuadrado de 15 por 15, así que he cortado una tira larga de 60 centímetros. Esto va a ser para los laterales y para la base de mi encofrado voy a utilizar forro de libros. Yo estoy utilizando cartón pluma, pero podéis utilizar cualquier recipiente que sea no poroso para que la silicona no se os pegue. Por ejemplo, si tenéis algún bote de estos en el que lo que vais a replicar os cabe perfectamente, pues también lo podéis utilizar. Incluso moldes de repostería, de estos que son metálicos, que hay cuadrados, círculos, esos también os sirve. Y si lo que tenéis es cartón normal, también lo podéis utilizar, siempre y cuando lo forréis con este forro de libros, por ejemplo, para que el lado del cartón que esté en contacto con la silicona sea no poroso. Yo ya tengo las marcas en el cartón hechas a 15 centímetros y lo que voy a hacer va a ser doblarlo sin llegar a cortarlo. Y sujeto con cinta adhesiva. Ya tenemos los laterales formados. Y ahora viene cuando nos tenemos que pelear un poquito con el forro de libros. Retiramos el papel protector y la parte que tiene el adhesivo la colocamos en la mesa hacia arriba. Cogemos nuestros laterales de cartón y lo pegamos encima. Vamos a intentar que el forro esté completamente estirado. Con una paleta de madera, la parte de atrás de unas tijeras, frotamos bien y este sobrante lo pegaremos hacia los laterales. Pues ya lo tenemos listo. Lo siguiente que es aconsejable hacer es aplicar un desmoldante a las piezas. Yo voy a utilizar aceite de silicona en spray, también lo hay en líquido y también existe el producto específico para el caso, para después desmoldar sin ningún problema cada una de las piezas que queremos replicar. Yo lo voy a aplicar fuera de cámara para aquí no armar demasiado desastre. Pasamos a hacer ya la mezcla de la silicona. Esta tiene estos dos componentes, que es la silicona y esto es el catalizador, componente A, componente B. La mezcla de esta silicona es por cada 100 gramos del componente A, 2 gramos de este componente B. Un envase de plástico desechable y empezamos. Ponemos el componente A, yo voy a hacer 150 gramos, espero tener suficiente, pero si nos faltase siempre podíamos hacer otra colada de silicona y añadirla. Voy a hacer 200. Y ahora añadimos, si eran 2 gramos por cada 100 del componente A, voy a añadir 4 gramos.
Lo siguiente, vamos a ir mezclando despacito, sin prisa, para no crear demasiadas burbujas, durante 5 minutos, cambiando de dirección para que los dos componentes se integren bien. Pues ya está la mezcla hecha y ahora lo vamos a dejar reposar 5 minutos para que las burbujas que hemos creado a la hora de mezclar suban. Es inevitable crear burbujas. Lo suyo sería colocarlo en esos aparatitos que hacen el vaciado y eliminan todas las burbujas, pero yo no lo tengo y tampoco es normal que todo el mundo tenga una maquineta de ese tipo. Lo dejamos reposar 5 minutos. ¿Veis las burbujas por ahí? A mí no me importa que el molde quede con burbujas. Lo que no quiero es que una burbuja se quede pegada a la pieza que estoy replicando. Así que dejamos reposar esos 5 minutos y mientras tanto vamos a colocar las pinzas en el encofrado. Las vamos a colocar por la parte plana y las vamos a pegar al forro de libros. Vamos a dejar 1 centímetro, centímetro y medio hasta el borde, no vamos a forzar demasiado la distancia para que después a la hora de desmoldar no se nos rompa el molde. Y entre pinza y pinza pues también 1 centímetro. Pues ya están colocadas y ahora por la parte de atrás vamos a poner la mano sobre la pieza. Con una plegadera o un palito vamos a presionar para que se nos pegue bien. Bueno, pues ya ha llegado el momento de verter la silicona aquí en el molde. Si la pieza que vosotros vais a replicar tiene mucho recoveco, es aconsejable antes de echar la silicona con un pincel viejecito darle a cada una de las piezas para rellenar bien los huecos y que ahí no se queden bolsitas de aire. No es mi caso, son líneas bastante rectas, con lo cual no lo voy a hacer. Vamos a echar la silicona con cuidadito, sin prisa, para no crear más burbujas aún. Voy echando por encima de las piezas para que lo primero que se cubra sean las pinzas y después iré rellenando. Bueno, me ha faltado muy poquita silicona, ya veis que por aquí está prácticamente cubierto, pero por aquí, al ser estas pinzas un poquito más altas, más grandes, no me lo ha cubierto del todo. Voy a hacer unos 50 o 75 gramos más y se lo echamos. Si os pasa como a mí, que habéis tenido que hacer una nueva mezcla porque no habéis hecho suficiente la primera vez, antes de echarla, con un alfiler vamos a explotar todas las burbujitas que haya por aquí, porque esas están muy cercanas a la pieza y se nos puede estropear la réplica. A mí las burbujas que se queden por el exterior del molde, a mí esas no me molestan. Ahora, pegaditas a la pieza que estoy replicando, sí, esas no las queremos. Pues voy a terminar de cubrirlo y habrá que esperar unas 12 horas para que este molde endurezca. Y ahora yo lo he colocado aquí en esta base de corte y ahora vamos a darle golpecitos para ayudar a que las burbujas vayan subiendo. Y eso que hemos hecho con el alfiler, si queréis que no queden demasiadas burbujas por el exterior del molde, pues vais explotándolas. Ya han pasado 10 horas y yo creo que esto ya está para desmoldar. Y ahora viene el momento clave, sacar las pinzas de la silicona. Pues ya tenemos el primer hueco de la pinza, así vamos a ir retirando el resto. Pues ya están todas las pinzas sacadas y fijaros lo flexible que es. Ahora vamos a ponerlo a prueba. Pues ya tengo aquí todo listo, yo voy a hacer la prueba con resina. Voy a utilizar la resina transparente de 2 componentes, A y B. Podéis utilizar la resina que tengáis, podéis utilizar también yeso, lo que queráis. Yo creo que la idea de las pinzas, lo mejor es utilizar resina, porque después tienes que hacer el movimiento de abrir y cerrar y no sé yo si con el yeso aguantaría la presión. Con cemento seguramente sí. Es un molde que podéis utilizar cualquier producto. Esta resina, por cada 100 gramos del componente A,
tenemos que aplicar 60 del componente C. Yo no voy a hacer una gran cantidad, simplemente quiero probar con alguna pinza para ver cómo ha salido el molde. Vamos a mezclar con cuidado para que no se nos hagan demasiadas burbujas durante 3 minutos. Para la decoración voy a utilizar en algunas pinzas flores secas, voy a encapsular flores, y en otras simplemente le voy a añadir un pigmento, este en azul y este en verde, por ejemplo. Así que voy a echar un poquito en cada uno de estos vasos para darles color. Tenemos 20 minutos para seguir trabajando con ella hasta que empiece a catalizar. Como son piezas tan chiquititas, voy a utilizar una pipeta para introducir la resina. Va a ser una decoración muy sencilla porque simplemente quiero ver cómo ha quedado el molde. Aplico primero un poquito de resina transparente y ahora paso con la del color, para que se entremezcle ella sola. La resina es autonivelante. Y ahora vamos a eliminar las pequeñas burbujas que se han quedado por la superficie. Con un encendedor lo vamos a aplicar moviéndolo, no quedándonos quietos en un sitio porque quemaremos la resina y el molde. Así que la llama y pasamos así rápido por encima y eliminamos todas las burbujas. Ahora vamos a esperar a que catalice. Yo por la hora que es ya lo voy a dejar toda la noche y mañana veremos el resultado. Vosotros en un segundo. Pues ya ha pasado toda la noche y ya tengo las pinzas desmoldadas. La batería de la cámara se me acabó, no me di cuenta, yo continué sacando y desmoldando, pero la cámara no estaba grabando. Nada, tan simple como empezar a abrir el hueco y se va despegando la pieza y la puedes sacar. Las pinzas, como veis, se han quedado mates. Menos este lado de aquí, que es el lado superficial. Se han quedado mates porque lo que yo utilicé para hacer el molde era un material mate, era madera. Entonces el molde lo replica todo, la silicona lo replica todo y también replica el brillo. Si utilizamos piezas para hacer el molde que tengan brillo, el molde quedará con brillo y cuando utilicemos la resina saldrá brillante. No es el caso porque yo utilicé madera. La resina todavía está un pelín blandita, ¿veis? Está ya que la puedes tocar, puedes desmoldarlo, pero todavía le faltan unas horas para terminar con la dureza máxima de este tipo de resina, la transparente. Y ahora lo que me queda es montar las pinzas. Lo voy a hacer con cuidado porque, como os dije, está flexible y no voy a poder abrir y cerrar todavía la pinza. Pero pasadas unas horas, la resina ya estará dura por completo. Cogemos las mismas piezas que traen las pinzas que utilicé como molde y las colocamos. Pues ya está la pinza montada. Parte encapsulada, al estar mate no se nota mucho la flor, pero bueno, aquí en persona sí que se diferencia y aquí en dos colores. Como ya os he dicho, la resina necesita unas 24 horas para endurecer por completo. Yo no dispongo de ese tiempo porque si no, no llegaría a publicar viernes hoy este vídeo, para que pudieseis ver que apretando aquí la pinza sería una pinza normal, como las de madera, abriría y cerraría. Yo no me puedo esperar esas 24 horas, pero bueno, ya veis la pinza, lo chula que queda. Y para sujetar bien fotografías, como os he dicho, yo voy a decorar unas mesas y voy a colocar fotografías familiares y son estas pinzas las que voy a utilizar. Podéis utilizarlas también para hacer algún portanotas, pegando estas pinzas y abriéndola y cerrándola. Ahí podríamos poner
las hojas donde después anotar, por ejemplo, la lista de la compra. O incluso haciendo estas pinzas chiquititas, bueno, pues en álbumes de fotos podríais utilizarlas, las scraperas, pues para sujetar fotografías. Yo he hecho esta idea de replicar, hacer un molde de pinzas, pero podéis utilizar cualquier objeto que tengáis que queráis un molde para hacer réplicas. Bueno, pues le coloco todos los enganches a las pinzas y os las muestro con más detalle. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Ya tengo aquí estas pinzas terminadas. Las he decorado de manera muy sencillita para el vídeo, simplemente encapsulando en alguna de ellas flor y otras poniéndole 2 colores, pero podemos decorarlas como queráis. Yo las voy a personalizar colocando el nombre de cada una de las personas que aparece en esa foto. Tengo unas pequeñitas letras que encapsularé junto con la resina. De esta manera pues nos podemos hacer pinzas personalizadas. Yo me he hecho pinzas, pero ya os lo he dicho, vosotros podéis utilizar con esta silicona la pieza que prefiráis. Ya iremos viendo en próximos vídeos utilizando otras siliconas. Espero que os haya gustado. Si es así, darle like al vídeo, compartirlo y suscribiros aquí abajo en el canal si aún no lo habéis hecho. Muchísimas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.